¿Qué tal amigos? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas madrugadas. A la hora que nos estén viendo el día de hoy, les damos la bienvenida. Gracias por estar de nuevo aquí con nosotros en su canal Centinela del Norte. Les recuerdo por favor que le den like y compartan la información si les parece valiosa y se suscriban al canal y toquen la campanita. Para nosotros es muy importante que más gente sepa acerca de todo lo que está ocurriendo en nuestro país. Vamos a comenzar hoy con el tema del alcalde de Tasco. Fue un despliegue total para rescatar al alcalde morenista del municipio de Tasco bajo el control criminal. Mientras millones de mexicanos vivimos en secuestros, miedo e impunidad, pues van y despliegan un enorme operativo para rescatar al alcalde de Tasco. El secuestro del alcalde, pues bueno, en Guerrero y de su padre también provocaron una movilización inmediata del aparato de seguridad del Estado mexicano. En pocas horas se activó un operativo de gran escala con participación del Ejército, la Guardia Nacional, las fiscalías, las autoridades estatales y municipales. Vaya despliegue de seguridad que se hizo con el alboroto del secuestro del alcalde de Tasco, ¿no? Entonces, también además un grupo de élite de la Secretaría de Marina, con despliegue aéreo, terrestre, de inteligencia, hasta lograr su localización con vida. El caso detonó indignación nacional, ya que millones de mexicanas y mexicanos enfrentan secuestros, desapariciones, violencia, sin esa capacidad de respuesta así isofacto del Estado, ¿verdad? Sería maravilloso que así nos cuidaran a todos, pero bueno, para la mayoría de las víctimas, la búsqueda depende de sus propios recursos, de colectivos ciudadanos y de investigaciones que avanzan lentamente o sencillamente no avanzan. Tasco es un municipio que lleva décadas bajo el control del crimen organizado. Tasco, no sé si sepan amigos, pero es en donde venden mucha plata. Es un municipio del estado de Guerrero. Entonces, bueno, pues lleva décadas bajo el crimen, bajo el acecho del crimen organizado, en un entorno marcado por la omisión, por la permisividad, la complicidad de autoridades y bueno, la violencia actual es consecuencia directa del abandono del Estado hacia sus ciudadanos. Durante años recientes, bajo el discurso de transformación y promesas y pacificación y bueno, abrazos, la realidad en el territorio de Tasco o territorios similares del estado de Guerrero, bueno, y de varios, de todos los estados, han sido consolidación del crimen y el debilitamiento institucional y una autoridad cómplice que perdió el control frente a grupos delictivos que ejercen un poder real sobre la ciudadanía. Parece ser que también de muchos funcionarios. Entonces, la cuarta transformación llega con la promesa de cambiar la estrategia de seguridad, pero lo que vemos es continuidad en la incapacidad del Estado para garantizar condiciones mínimas de seguridad, normalizando el problema como suelen hacerlo en la cuarta transformación. Hoy Tasco es el reflejo del modelo fallido de la cuarta transformación. Un municipio donde el crimen no solo opera, sino que domina, mientras el Estado aparece de forma intermitente, reactiva nada más, o sea, porque solamente reaccionan. La prevención para 4T y los morenistas no existe, porque solo reaccionan. Entonces, bueno, pues imagínense que esta forma intermitente o reactiva o selectiva, como lo estamos viendo ahora con el caso del presidente municipal de Tasco, en Guerrero. Entonces quedamos con que el Estado sí puede, ¿no? Pero solo para los suyos. La movilización inmediata de las fuerzas federales y estatales municipales, la participación de grupos de élite de la Secretaría de Marina, la coordinación con el Ejército, la Guardia Nacional y las fiscalías, toda la movilización y el despliegue aéreo
e inteligencias en múltiples zonas. La búsqueda intensiva hasta localizar con vida al alcalde y a su padre. Operativos de alta intensidad en cuestión de horas. Imagínense, amigos. El Estado movilizó en horas todo su aparato de seguridad, exhibiendo la capacidad total de reacción cuando de un aliado político se trata. ¿Qué tal? Nosotros, bueno, pues somos simples mortales al lado de los funcionarios de Morena, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí el discurso donde uno lo ve y dice, pues qué afortunado, cómo lo localizaron rápidamente al alcalde. Tasco es un municipio que lleva años bajo el yugo criminal de gobiernos omisos. La presencia de grupos criminales disputando el territorio desde hace al menos 2 décadas. Falta de contención efectiva por parte de autoridades locales, estatales y federales. Los gobiernos municipales señalados por omisión o presunta complicidad también, ¿verdad? Puede ser que en este caso haya sido que el alcalde pues estaba, digamos, a lo mejor apoyando a otro grupo y entonces el grupo que lo secuestró fue del otro grupo, porque realmente en Morena son unos criminales que pertenecen a los cárteles y pactan con ellos. Eso ya está comprobado. Entonces, los funcionarios que habían permitido la operación del crimen o negociando con él, pues entonces a lo mejor tuvieron una diferencia, ¿no? La pérdida total de legitimidad de la autoridad frente a la población. Porque ya, pues si secuestran a un alcalde, a nosotros ¿qué nos espera? Un municipio donde el crimen se consolidó ante la incapacidad y complicidad de los gobiernos. Ya tiene varios que gobierna a Guerrero, el estado de Guerrero, el partido Morena. La captura del Estado, el crimen, la política y economía están entrelazados. Actores políticos que llegan al poder con el respaldo de grupos criminales, como les mencionaba, ¿verdad? Gobiernos locales operando bajo la presión e influencia del crimen organizado. La desaparición práctica de la línea entre autoridad y delincuencia. O sea, ya es una línea fina, es más, se une, así tal cual, ¿no? La línea entre la autoridad y la delincuencia. El control criminal de actividades económicas clave, la extorsión sistemática a comerciantes y transportistas se ha vuelto el pan de cada día para los habitantes de este país y la población pues está viviendo bajo un miedo constante. No hay libertad de tránsito, es una inseguridad terrible. También pienso en las familias de los transportistas que arriesgan su vida todos los días en las carreteras tan peligrosas aquí en el territorio mexicano. Hay un sistema donde el crimen influye en el poder político y domina la vida económica y social. Fíjense nada más. El crimen está influyendo en el poder político, la vida económica y la vida social. Porque les digo, la inseguridad, porque está pactada desde el poder con los aliados, ¿no? Es que está este cártel y entonces el presidente municipal y los gobiernos tienen que estar aliados, ¿no? Entonces es una paz narca, abrazos no balazos, pero entonces llegan otros grupos que se enojan y entonces secuestran al alcalde o atacan a la población, en fin, esa parte es el poder político. Después, ¿cómo dominan la vida económica, amigos? Pues tan sencillo, con el cobro de piso, con el combustible, el alza del precio de los combustibles, y la vida social, por supuesto, se altera porque yo no iría a Tasco de turista o a comprar plata, sencillamente porque no hay condiciones de seguridad en el territorio mexicano. Desgraciadamente también estamos perdiendo los ciudadanos la libertad de tránsito. Vamos al caso 4, que es las narcomantas, sospechas y un país con justicia desigual. Las narcomantas presumen vínculos ante el alcalde con grupos criminales. Versiones incluyen acusaciones sobre la relación con estructuras delictivas locales,
Información no confirmada por autoridades judiciales. Las líneas de investigación abiertas sin resolución. Miles de secuestros sin operativos a este nivel, porque es a nivel de Estado. Y las familias que buscan sin respaldo suficiente del Estado. Las madres buscadoras y los padres buscadores, los familiares de desaparecidos, ¿cuándo hemos visto que tengan un despliegue de este nivel para encontrar a los desaparecidos? ¿Cuándo? Jamás. Yo nunca he visto esto. Sí se armó un operativo en La Habana, en los límites con Tláhuac y Chalco, en un lago que todavía pertenece a la Ciudad de México, pero fue porque les estalló en la cara al gobierno de Clara Brugada. Normalmente los desaparecidos se encontraban en otros estados, pero aquí donde está el centro del poder en la Ciudad de México, ahí es donde les duele más. Entonces, bueno, familias que buscan sin respaldo suficiente del Estado, por supuesto, la impunidad como patrón estructural de este gobierno de cuarta. Las acusaciones se suman en un entorno donde la desconfianza es la regla y donde la justicia no llega con la misma fuerza para todos. En fin, esto lo comenta el periódico Reforma y vamos a las preguntas del programa. Quiero leerlos, quiero saber qué piensan y además que reflexionen acerca de estos temas tan interesantes y tan dolorosos que está viviendo nuestro país. ¿Por qué el Estado actúa con máxima fuerza solo en ciertos casos? Pues porque solamente protege a los suyos. Los demás no les importamos. Somos simples mortales, pero ya para que haya sido capaz el crimen de secuestrar a este alcalde y al padre, pues ¿dónde estaba la seguridad? O sea, aunque tenga la mejor seguridad, pues bueno, para que vean a qué se está enfrentando el Estado. Entonces, bueno, pues el Estado solo protege y va a reaccionar así con los suyos. La siguiente pregunta es, ¿qué determina la prioridad en un operativo de seguridad nacional? ¿Qué lo determina? Pues lo determina la causa y a quién le afecta. En este caso, al gobernador, al de Guerrero, morenista, a la gobernadora, perdón, morenista, y al municipio de Tasco, ¿verdad? Entonces, bueno, pues ahí se maneja mucho dinero, muchos metales, mucho turismo. Entonces, bueno, pues la prioridad, por supuesto, son los suyos, nada más. ¿Por qué se permitió durante años que Tasco quedara bajo el control criminal? Pues porque es un punto muy importante donde llega mucho turismo y hay mucho comercio. Entonces, bueno, pues imagínense, tenían un gran banquete, entonces por eso querían gobernar Guerrero. ¿Quién responde por la omisión o complicidad de las autoridades? Nadie. Nadie. Finalmente salen con sus discursos vacíos y simplistas en cada mañanera y eso es lo único que escuchamos. ¿La seguridad pública en México es pareja o es selectiva? Pues la seguridad es selectiva y solo llega a cuentagotas, pero para los suyos. Para todos los demás mortales no existe. La justicia y la seguridad pública en México no existe. Vamos a las conclusiones de este bloque, amigos. En el siguiente segmento hablamos de las conclusiones y pasamos a otro tema muy interesante. Volvemos en un instante. Gracias por estar aquí. Seguimos con ustedes ahora con el tema de las conclusiones acerca del secuestro y rescate del alcalde de Tasco, Guerrero. En las conclusiones vamos a ver que el caso exhibe una contradicción brutal. El Estado mexicano tiene capacidad para actuar con rapidez, lo acabamos de presenciar, con fuerza e inteligencia, pero decide no hacerlo de manera uniforme para todos los ciudadanos. Vemos la justicia selectiva, realmente. Oh, qué bueno que lo rescataron con vida, qué bueno que está a salvo, pero lo ideal y lo que sería para celebrar es que así viviéramos y con ese nivel de atención para todos los ciudadanos mexicanos. Durante años el crimen organizado se consolidó en Tasco hasta ser convertido en un ejemplo claro
de captura institucional. Gobiernos que no actuaron, autoridades rebasadas y un sistema que permitió que la violencia se volviera parte de la normalidad cotidiana. Y bueno, pues después de años en el poder, la cuarta transformación no puede seguir justificándose con el pasado. La falta de resultados en seguridad ya no es su responsabilidad directa. Claro que sí. Y en lugares como Tasco, esa responsabilidad se traduce en territorios donde el Estado dejó de mandar. Ya no manda el Estado, manda el crimen organizado. Lo que se prometió como transformación terminó evidenciando la impunidad, la intolerancia, bueno, la tolerancia frente al crimen, ¿verdad? Y la ausencia de control efectivo. El discurso cambió, pero la realidad en las calles empeoró. Sí, hablan muy bonito siempre, pero la realidad es que estamos en un barril sin fondo con tantos problemas que estamos teniendo en el país. Queda claro que el Estado sí tiene capacidad, pero la usa de forma selectiva. Protege con toda la fuerza del Estado cuando hay un caso político, pero abandona cuando se trata de ciudadanos comunes y corrientes como nosotros. Es una lástima. La seguridad en México dejó de ser un derecho para convertirse en un privilegio. Y los de los privilegios ya saben quiénes son. Y mientras el gobierno presume de una estrategia, millones de mexicanos seguimos viviendo entre secuestros, miedo e impunidad. Bueno, pues ese tema quedó agotado por el momento, amigos. Ahora vamos a otro tema importantísimo para los habitantes de la Ciudad de México. Vamos a hablar del metro, que está al borde del colapso, poniendo en riesgo a más de 6 millones de usuarios al día. En el contexto vamos a ver que el metro de la Ciudad de México atraviesa por un momento delicado que ya no puede explicarse con una suma de fallas aisladas. Más de 6 millones de usuarios y de personas dependen diariamente de un sistema que opera con un desgaste acumulado, con presión constante y señales cada vez más claras del deterioro estructural del metro de la Ciudad de México. El paro escalonado el día 13 de abril dejó ver con claridad el nivel de fragilidad, la reducción en la operación provocada por la ausencia de horas extra, porque los trabajadores piden que se les paguen las horas extra, ¿no? Entonces, esto fue suficiente para generar retrasos prolongados, saturaciones, afectaciones masivas en pocas horas. Esto, más que un evento extraordinario, lo que evidenció fue la dependencia del sistema a condiciones que no son sostenibles en el tiempo, amigos. Esto es una bomba de tiempo para el gobierno de la Ciudad de México que tiene que ser atendida. Tenemos el antecedente más claro, que es la línea 12, ocurrido durante la gestión de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, y marca un punto crítico en todo el tema de la falta de mantenimiento del sistema de transporte del metro. La caída de un tramo elevado dejó 26 personas muertas después de una cadena de advertencias, fallas detectadas y problemas de mantenimiento que no fueron atendidos a tiempo. Ese episodio dejó claro lo que puede ocurrir cuando el deterioro se vuelve normalidad. Cuando el deterioro se normaliza, pues esto es lo que resulta realmente: las tragedias que ocurren por la omisión de las autoridades. Hoy persisten elementos que preocupan, como la falta de mantenimiento suficiente en trenes, también varios que están fuera de servicios, y reportes técnicos que apuntan a fallas relevantes. En este marco, las declaraciones del director del metro, Adrián Rubalcaba, son vergonzosas, quien echó la culpa a los ciudadanos del deterioro del metro. Son una burla. O sea, realmente estas explicaciones son una burla.
No puedo creer que le eche la culpa a los usuarios del metro por la falta de mantenimiento, porque la falta de mantenimiento es a los trenes que se usan diario y que se usan muchísimo, entonces deben de tener un mantenimiento exhaustivo y revisiones precisas para que la seguridad de todos los pasajeros esté en orden, que no esté en riesgo la seguridad. Entonces, bueno, pues en el caso 1, el paro escalonado y el colapso operativo, la reducción drástica del servicio por paro de trabajadores, la suspensión de alrededor de 800 recorridos en una sola jornada. Imagínense nada más. Hubo esperas hasta de 40 minutos, la saturación extrema en estaciones, millones de usuarios fueron afectados y pues una dependencia total de horas extras, ¿no? Porque también eso exigen los trabajadores del metro. El sistema mostró una alta vulnerabilidad ante una reducción operativa limitada. Esto lo menciona el portal del Economista, amigos. Y el deterioro estructural y el abandono del mantenimiento, el 70% de trenes sin mantenimiento mayor, unidades con más de 2 millones de kilómetros ya recorridos, hasta 84% de los trenes están fuera de servicio. O sea, el 72% les falta un mantenimiento profundo, pero hasta el 84% están fuera de servicio porque no tienen refacciones. ¿Y por qué no las compran? Solo 68 trenes en condiciones óptimas, amigos. Infraestructura envejecida y falta de personal técnico. Entonces, ahí viajan las personas, ahí viajamos los ciudadanos. O sea, ¿qué está pasando? No le dan importancia a las vidas de las personas y a su seguridad, pues creo que no es prioridad para el gobierno. La prioridad para el gobierno son los votos, es lo único que les importa. Entonces, los datos reflejan un sistema que ha acumulado rasgos importantes en el mantenimiento. Entonces, el riesgo de descarrilamiento y el antecedente de la línea 12, pues son lo que nos marcan aquí los puntos, las puntos sobre las IES, ¿no? Los trabajadores advierten riesgos reales de descarrilamiento. O sea, esto lo están diciendo los propios trabajadores del metro. Tramos con fallas estructurales detectadas, alertas ignoradas por las autoridades, la falta de transparencia sobre condiciones, antecedentes directos del colapso de la estructura, el colapso estructural de la línea 12 del metro y 26 personas que fallecieron en ese accidente, pues sigue siendo el antecedente más claro de las consecuencias de no atender a tiempo el problema estructural que tiene el metro, la administración y la falta de conocimientos técnicos para poder manejar un sistema de ese nivel, de los más grandes del mundo. Entonces, las advertencias actuales adquieren un gran peso dentro del análisis del estado del sistema, que en cualquier momento podrían cobrar más vidas, amigos. Así es de que hay que estar súper atentos. Ahora, Rubalcaba le echa la culpa a los usuarios con el típico sello de la Cuarta Transformación. Rubalcaba, que es el director del metro ahora, señala que los usuarios maltratan los trenes y que por eso están mal los trenes. Es de verdad de risa esa respuesta. O sea, de verdad no sé en qué país cree que vive o que trata con pura gente retrasada mental. No sé, cree que le habla a los tontos, que toda la gente es una tonta. Pero bueno, entonces le echa la culpa a los usuarios y entonces vincula el deterioro con el uso cotidiano del metro. Y entonces reconoce las fallas en sistemas clave, sí, pero le echa la culpa a los usuarios. Entonces, admite que hay una acumulación de trenes fuera de servicio, también lo admite, ¿no? Y entonces plantea la necesidad de mayor inversión en el metro y en su mantenimiento. Entonces, bueno, invertir más en el mantenimiento, pero a ver, vamos a hacer cuentas, amigos. Si son más de 6 millones de usuarios a diario, el boleto del metro cuesta 5 pesos. Y entonces, si costara 1 peso,
estarían ganando 6 millones de pesos diarios, cerrando el número a 6 millones. Ahora multiplíquenlo por 5. Están entrando 30 millones de pesos diarios al metro. ¿Y por qué no invierten ese dinero en el mantenimiento que tanta falta le hace al metro? Es lo que yo no comprendo, ¿verdad? Las declaraciones del director pues, solo confirman la posición de la Cuarta Transformación ante los temas que no les favorecen. Negarlos y echarle la culpa a otros de lo que es su responsabilidad. Entonces, si no van a poder, que lo digan de una vez, ¿no? O sea, que no agarren el puesto y que luego todo lo echen a perder, como es la costumbre de la Cuarta Transformación. ¿Qué acciones concretas se están tomando para atender el rezago en el mantenimiento del metro? Que yo sepa, ninguno. Al menos ya se reconoció que requiere mantenimiento. Al menos ya lo reconoció. Pero las acciones concretas no las han dado a conocer. ¿Cómo se está evaluando el riesgo operativo en las distintas líneas? No lo sabemos. La evaluación de riesgos no la sabemos porque todo es hermético y siempre dicen que todo está bien. Ya ven lo que pasó con Pemex, ¿no? Le echaron la culpa a un barco, le echaron la culpa a que era normal, que había explotado un coche ahí, pero que no tenía nada que ver con la refinería. Y ayer, amigos, ya dijeron la verdad. Entonces, pues no, nunca dicen la verdad, ¿no? Y reconocen el problema ya que explotó la bomba, ¿no? Entonces, pues no hay acciones concretas, no sabemos cómo se está evaluando el riesgo operativo realmente de las distintas líneas del metro. ¿Qué información se tiene sobre las condiciones reales del sistema? Tenemos un atisbo de información que nos ha dado los trabajadores del metro, que han dicho lo que sabemos. Lo que es realmente nadie lo sabe y esperemos que no sea algo más grave. Esperemos que pueda ser algo en donde no haya pérdidas de vidas humanas, porque ayer mismo hubo otro parón del metro y la gente tuvo que bajar del metro y caminar por el subterráneo para llegar a la siguiente estación. O sea, eso no se vale, amigos. Venimos en un momento, vamos a una breve pausa y estamos de vuelta con ustedes en un instante. Ya estamos de vuelta, queridos amigos. Y bueno, nos habíamos quedado en el tema de las preguntas y vamos a continuar con estas y después les voy a dar las conclusiones acerca del caso del metro. ¿Cuál es el plan para evitar que se repitan escenarios como el de la línea 12? Francamente, no hay plan. No veo plan porque las respuestas del director del metro nos dejaron claro que no hay ningún plan. Solo echar la responsabilidad pues a los usuarios. ¿Qué tal? ¿Cómo se distribuyen las responsabilidades en el deterioro del metro? No hay ni siquiera eso. Los únicos responsables que señala el director del metro es que responsabiliza a los usuarios, pero realmente las responsabilidades pues no se han distribuido a nadie más porque es lo único que ha dicho. Entonces, que se requiere mantenimiento, pero toda la responsabilidad recae sobre él y sobre la jefa de gobierno, Clara Brugada, que hace claras burradas, realmente. Vamos a las conclusiones. El metro de la Ciudad de México está frente a otra catástrofe en puerta debido a la negligencia de lo que hoy se presenta como un escenario complejo. Es en realidad el resultado de años de abandono y de malos manejos, decisiones mal tomadas y una incapacidad evidente de la 4T para hacerse cargo de un sistema vital para la Ciudad de México. Son las venas de la Ciudad de México. El desgaste, la saturación y la falta de inversión son consecuencias directas de haber dejado caer el mantenimiento y de haber administrado al metro con una lógica política en lugar de una lógica técnica. Entonces, los antecedentes de la línea 12 son la advertencia del costo de 26 vidas después de años de señales ignoradas. Hoy las alertas se repiten y el patrón es el mismo. Minimizar, reaccionar, tarde por cierto,
y evitar asumir las responsabilidades. La diferencia es que ahora ya no hay margen para decir que no sabían lo que estaba pasando, ¿verdad? O lo que podía pasar. Pues ya lo saben y ya lo sabemos todos nosotros. Las declaraciones del director del metro terminan de retratar el problema tal cual. En lugar de asumir la magnitud del deterioro, opta por repartir culpas y señalar a los usuarios como si el colapso de un sistema entero pudiera explicarse por el uso cotidiano. Es una postura que no solo evade la responsabilidad como suelen hacerlo, sino es una respuesta a una responsabilidad institucional, sino que revela el nivel de desconexión realmente de quienes hoy están a cargo del sistema metro de la Ciudad de México. Se requiere inversión en mantenimiento integral, decisiones técnicas urgentes con gente capaz y especializada. Lo que no hay es voluntad ni capacidad para ejecutar estas acciones que se requieren de manera urgente para los habitantes que usan el transporte del metro, que está operando al límite con millones de personas expuestas todos los días y con una autoridad que insiste en justificar el deterioro. Esto escala a una nueva tragedia, no será por falta de advertencias, será porque la Cuarta Transformación decidió una vez más no actuar a tiempo. Y esto sería pues realmente una desgracia de nuevo para nuestra ciudad, para la capital de la Ciudad de México, porque pues realmente no es que no se les haya dicho y no es que no lo sepan, ¿verdad? Yo creo que lo saben perfectamente y entonces eso se llama omisión y eso es un delito. Les iba a decir un pecado, pero también son de lo peor, la verdad. Vamos a hablar de otro caso hoy acerca de Andrea Chávez, que traicionó a los chihuahuenses al entregar el agua y pues entregarlo al control político y pues los chihuahuenses quedaron pues realmente con el tema del agua muy afectados. Lo que ocurrió en el Senado con la Ley General de Aguas fue una imposición construida, amigos, desde el poder, sin escuchar el campo, sin importar el impacto de los estados como Chihuahua. Y ese es un momento clave en el que Andrea Chávez decide traicionar a quien dice representar y respetar, a los chihuahuenses. La senadora, también vinculada a la barredora, votó a favor de una ley que pone al recurso más vital para Chihuahua bajo el control del gobierno federal, amigos. Lo hizo aún sabiendo que productores, agricultores y comunidades enteras habían advertido que esta reforma pone en riesgo impresionantemente su forma de vida y la forma de producir y de trabajar, ¿no? Mientras en su estado se encienden las alarmas. Andrea Chávez opta por obedecer a la Cuarta Transformación y prefirió alinearse con la narrativa del poder antes que defender a Chihuahua. Decidió respaldar una reforma que convierte el acceso del agua en una decisión política, en un permiso de depender del gobierno, no en un derecho de quienes han trabajado la tierra durante generaciones, amigos. Esto está en riesgo con la ley del agua y la senadora Andrea Chávez votó a favor de la ley del agua. Pues del otro lado, la gobernadora Maru Campos fue clara y frontal, rechazó la ley y advirtió que es catastrófica y dejó un mensaje de que en Chihuahua no se negocia, el agua se defiende, porque ahí no es un tema ideológico, es un tema de supervivencia, de la supervivencia de los habitantes del estado de Chihuahua, del gran estado de Chihuahua. Andrea Chávez decidió entregar el agua, pero en Chihuahua
el agua se defiende. Ella vota por una ley impuesta y le da la espalda a los chihuahuenses con la aprobación fast track y sin análisis en comisiones. O sea, así se votó, sin previo análisis, y vamos a votar así como se organizan para votar todas las iniciativas que les pasa la presidenta. Entonces, las protestas de los agricultores, de los ganaderos, fueron ignoradas durante este proceso. La oposición denuncia una simulación porque Morena impone una mayoría sin consenso, la reforma señalada como centralista, porque ellos lo deciden, ellos votan y deciden por todos. Andrea Chávez vota a favor sin defender a sus habitantes de Chihuahua, ¿verdad? No hubo representación, hubo sumisión política, porque ella realmente pues representa a los chihuahuenses, ¿no? Entonces ellos la señalan como una traidora y la enfrentan. Mantas acusándola de traidora y de vendida. Agricultores bloquean los eventos que ella tiene, gracias a Dios, que están despertando y que están despertando como sociedad activa, porque eso es lo que se necesita ahora, amigos. Reclamos directos en Delicias, en los eventos que tuvo en Delicias, y las protestas abiertas del sector agrícola. Rechazo total en el campo hacia Andrea Chávez y la responsabilizan por el daño. Nos arrepentimos de que hayas salido senadora. Eso es lo que le dicen. No es narrativa política. Es el campo rompiendo con ella. El campo ya rompió con Andrea Chávez. En el caso 3 vemos pues que la ley que ella respaldó convierte el agua en el control y castigo político. Con agua podrá quitar o reducir las concesiones y reasignará a criterio del gobierno. O sea, las reasignaciones serán a criterio del gobierno, de Conagua. Imagínense, esto es un escándalo porque están ocupando el agua para manipular a la gente, ¿no? Para controlarla. Los productores pierden certeza jurídica y el riesgo de perder un patrimonio familiar forjado por años de sus vidas. El agua se vuelve un instrumento de poder. Es un mecanismo para someter al campo y a Chihuahua. Y Andrea Chávez votó para que eso sucediera. Entonces es increíble esto que sucede aquí. Realmente pues una tristeza para nuestros hermanos de Chihuahua. Tenemos que estar unidos, tenemos que reflexionar bien a quién le vamos a dar el poder, porque ya vimos lo que está ocurriendo con estos cuatroteros. La gobernadora María Eugenia Campos advierte el desastre y defiende el agua de Chihuahua. Maru Campos rechaza la ley sin titubeos. Advierte que sería catastrófica para el Estado. Señala que elimina derechos a los productores. Defiende el campo frente a la Federación y exige respeto para Chihuahua. Subraya que no hay otra fuente de agua. Mientras la senadora morenista, una entrega total al control de Chihuahua, advierte lo que viene y sale en defensa del agua. La diferencia es absoluta. Vamos a la parte de las preguntas y respuestas, amigos, para que las contesten y las reflexionen. Y bueno, pues la primera es: ¿por qué Andrea Chávez decidió traicionar a Chihuahua? Pues porque ella es parte de un grupo que quiere destruir todo lo que estaba construido previamente, asesorada por criminales. ¿Quién gana cuando el agua queda en manos del gobierno? Gana el Estado, nada más. Todos los demás, los seres humanos, perdemos. ¿Qué va a pasar cuando se empiece a quitar las concesiones? ¿Qué va a pasar cuando se empiecen a quitar las concesiones? Espero que haya levantamientos y protestas en contra de esto y no permitan que quiten las concesiones a los agricultores y campesinos de Chihuahua. ¿Quién va a asumir la responsabilidad del daño? Pues ya tenemos una responsable, bueno, una primera, que es Claudia Sheinbaum, y la segunda, Andrea Chávez. Andrea Chávez representa a Chihuahua o al poder central.
Pues al poder central. Andrea Chávez representa al poder central y también a los criminales de la barredora. En las conclusiones vemos que pues traicionó, ya sabemos, porque votó en contra. El campo ya respondió, la señalaron de frente, la confrontaron y la marcaron como alguien que decidió darle la espalda en el momento más crítico. No es una narrativa política, amigos, es la reacción de quienes dependen del agua para vivir, para producir y para sostener a su familia y a muchas más familias. Esa ruptura ya ocurrió y difícilmente se va a revertir. Entonces, mientras tanto, la gobernadora María Eugenia Campos deja claro que el agua no se negocia ni se entrega. El agua se defiende. Y en Chihuahua no es un tema político ni ideológico, es un tema de supervivencia pura y absoluta. Y en ese contexto, la decisión que tomó Andrea Chávez de defender a la ley del agua la define por completo. Porque cuando llegó el momento de elegir, decidió ponerse del lado del poder y no del lado de su querido estado Chihuahua. Y eso en Chihuahua no lo van a olvidar los chihuahuenses. Queridos amigos, los dejo. Les mando un fuerte abrazo. Espero que tengan un bonito día, una bonita tarde, una bonita noche. Y nos vemos muy pronto aquí en su canal Centinela del Norte. Besos.